sé cuál es el problema que le va a trabajar la congregación, me perdí. Pero si tengo estas dos cosas, yo digo, ya sé quién es mi enemigo y ya sé con qué armas lo voy a enfrentar. Que sea 4 rounds, a 3 rounds, que tenga que pelear con los pies o con las manos, no sé, pero tengo enemigo y tengo con qué enfrentarlo. Allá vamos. Por supuesto, claro que quiero tener mucho más por anticipado cosas, porque los expositores creemos que el Espíritu Santo puede hablar más allá del domingo por la mañana, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo me puede hablar a mí el viernes, el jueves, el miércoles, y me puede ayudar a plasmar en un texto lo que Él quiere decir el domingo, ¿verdad? Porque algunos piensan que es que el Espíritu Santo solo habla ya el domingo por la mañana en el momento en que uno se sube, y yo sé que en ese momento habla el Espíritu, pero es que también habla durante la semana en la preparación, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de llegar con lo más que puedo. Una vez determinado el E, el P1 y P2, yo trabajo en lo que llamo esbozar. Ustedes lo tienen en su gráfico, el número 4. Esbozar, digamos, tiene 2 desafíos. El primer desafío es la idea principal, ¿qué? Homilética. La idea principal homilética. En el esbozar, yo quiero tener algo que resuma mi predicación. Recuerden, antes de elaborar mi predicación, yo tengo una idea principal exegética. En Nehemías 3 podría ser algo como: la unidad de la iglesia requiere la participación de cada uno, no solo del pastor. Ahí estoy apoyándome en la idea exegética y respondiendo en una forma articulada al problema que yo quiero tratar en la congregación. Idea principal homilética. Algunos dicen eso debe ser diferente al diseño homilético. Y en el diseño homilético lo que estoy procurando, diseño homilético, bueno, diseño homilético. En el diseño homilético estoy procurando articular ya de alguna manera un bosquejo para mi exposición. Yo generalmente prefiero trabajar eso en el E5 y dejar en el E4 nada más el esfuerzo mental, que es elaborar una idea principal homilética, que es lo que, digamos, enseguida hacemos preguntas, enseguida cuando terminen el ciclo, ya casi. Procuro, por hacer ese esfuerzo mental de trabajar una idea principal homilética que me permita resumir lo que quiero decir. Por supuesto, no todo lo que quiero decir, pero que le da orientación y una sombrilla que cubre todo lo que quiero decir. La misma idea de la idea exegética, pero en un orden inverso. Por ejemplo, en la exégesis primero estudio el texto y después tengo la idea exegética. En la homilética, primero tengo la idea homilética y después construyo mi sermón. Por eso, si ustedes han sido familiarizados, que pienso que seguramente sí, con la idea de un quiasmo, ¿han sido familiarizados con esa idea de un quiasmo? Este modelo está construido como un quiasmo, en el que estas dos piezas se relacionan y estas dos piezas se relacionan.
en la última E estoy buscando estructurar. Mi sermón con el contenido que me permite la exégesis que hice, la extractación, el enlace y con la estructura que me da o que me puede dar el esbozo de ese sermón. Aquí es donde escribo mi sermón. Cecilio Rastilla decía que predicar es tan sencillo como tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. La razón de eso, y eso es prevalente, la razón de eso es que toda comunicación humana tiene esas tres partes. Usted llama por teléfono a una persona, introducción. Hola, ¿cómo estás? Que te llamaba para hablarte de algo. Introducción. Mira que ya no vamos a hacer el servicio el miércoles, sino el jueves, porque cuerpo. Oye, entonces nos vemos allá. ¿Vas a ir o no vas a ir? Conclusión. Toda la comunicación humana, aún la más simple, tiene introducción, cuerpo y conclusión. Yo lo llamo conexión, cuerpo y clímax. Conexión, cuerpo, clímax. Pregunto, ¿cuánto porcentaje de exposición tiene cada una de esas? Los técnicos dicen que la introducción debe tener 10% y la conexión y el clímax 10%. Es decir, que el cuerpo debe quedar con un 80% del tiempo de exposición. Así las cosas, si hablo 40 minutos, 4 minutos de conexión o de introducción, 4 minutos de clímax y el resto, que serían como 32 minutos en el cuerpo. Algunas personas preguntan, ¿qué se elabora primero? Pues usted elabore primero lo que quiera, ¿verdad? Pero me parece que la lógica diría que trabajo primero en el cuerpo, después en la introducción y después en la conclusión. Pero alguien dice, no, pues es que yo tenía una idea muy buena para la introducción. No es problema. Tengo unas notas que escriba por allá en la introducción, voy a tener en cuenta esto. Aún en el mismo periodo de la exégesis. Porque cada uno va desarrollando la habilidad de conocerse a sí mismo y de cómo organiza su mente para estudiar. No hay un solo formato. Pero digamos que un orden más o menos recomendable podría ser que se trabaje primero el cuerpo, después la introducción, después la conclusión. ¿Ok? Hasta ahí les presento un recorrido muy sencillo, porque lo que yo hago es desarrollar las herramientas que hay para cada uno de estos pasos, ¿verdad? Y obviamente hay un trabajo de recomendaciones prácticas, y cuando lo hacemos con un texto en particular, pues ahí es que vemos la dinámica un poco interior de esto que es ciencia porque tiene técnica, pero que es arte porque no es predecible, cada texto es distinto. ¿Cuánto tiempo me demoro en la exégesis? ¿Cuánto tiempo me demoro en la hermenéutica? Pero que más o menos presenta el cuadro general del texto. Ahora voy a dar un espacio para preguntas y después me voy a devolver por el modelo y les voy a mostrar algunas de las herramientas que uso, algunas que quizás ustedes no han sido familiarizados en LAHAM, para que esto no sea solo repaso. ¿Preguntas? Adelante, mi hermano. Aplicando este modelo, ¿cómo sería la forma correcta de aplicar este modelo trabajando en el caso con niños? Ya de una edad de 5, 6, 7 años, que de pronto la capacidad de retención es diferente a la de un adulto. Oh, no sé, me corchas con esa pregunta. No sé, ¿la palabra corchar es propia para ustedes? Sí. Es decir, no sé responder esa pregunta. Mi primera reacción, yo empecé mi ministerio trabajando con niños, que es una cosa que recomiendo enormemente a los predicadores. Trabajen con niños. Si nunca he enseñado una clase de niños, enseñe clases de niños, porque el niño lo habilita a uno para recursos comunicativos que el adulto no. Usted ponga cualquier hombre de 60 años con niños a enseñar, y dice, hermano, hoy lo voy a poner a enseñar la clase de niños.
usted va a ver que él cambia el tono sin darse cuenta. Hace gestos que nunca hace con adultos y toma otras posiciones con los niños. El niño lo habilita a uno para la comunicación. Les recomiendo muchísimo a los padres de familia, cuéntenle cuentos a los niños. Usted no es capaz de contar un cuento sin cambiar su voz. Es que el recurso comunicativo lo tenemos todos adentro. Todos tenemos comunicación adentro. Yo veo esos predicadores planos que hablan siempre plano. Yo he desarrollado unos talleres sobre el tema de la voz y eso, y entonces está la gente que habla plano, o sea, que son monotónicas para el lenguaje. Todos tenemos diferentes tonos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes tonos. Ese es uno de los encantos de Jorge Atienza. Su registro tonal es muy amplio. Entonces él te hace por ahí, hermano, si te sube la voz por allá, y después te lo baja así. Entonces el recurso tonal. Los seres humanos tenemos diferentes recursos tonal. Pero usted ve a veces personas que siempre hablan así, hermanos y hermano, ¿cómo están? No, bien hermano, gracias al Señor. ¿Y cómo está en la casa? No, muy bien hermano, gracias al Señor. Les voy a contar, hermanos, un testimonio de lo que el Señor hizo con mi vida esta semana. Se dan cuenta que estoy hablando en un solo tono, estoy manteniéndome en el mismo tono para hablar al mismo tiempo, y ustedes se cansan con eso, porque es el mismo tono, es como todo en el mismo color, y eso es muy aburrido. Pero si yo les cambiara el tono y les dijera, hermanos, se dan cuenta que yo puedo cambiar el tono, y que el cambio de tono trae la atención, porque los seres humanos fuimos creados para la belleza. Los seres humanos fuimos creados para la belleza. Entonces nos encanta ver variedad, diferentes colores, el lenguaje de Amparo Grisales, tesituras, coloraturas, no sé qué turas, no sé de dónde sacan las palabras de esa señora, pero todo eso está en el oído. Y yo veo esas personas que son monotónicas, póngalos a contar un cuento, póngalos a contar un chiste e inmediatamente cambian tonos. Yo sencillamente le digo, traiga eso a la predicación. Entonces cuando usted le enseña a niños, y a mis amiguitos les voy a contar hoy una... Yo les digo, ¿por qué no usas ese tono cuando predicas? Porque los adultos nos bloquean, ¿no? Pensamos que hay que hablar de los adultos así y todo. Entonces los que empezamos un ministerio con niños, tenemos un plus ahí, porque nos damos, es decir, desarrollamos unas habilidades sin darnos cuenta, un manejo tonal. Después está el tema de la velocidad en la voz, cuando usted hace como lo que hacía el Pío Valderrama, ¿no? Un genio del fútbol, el Pío Valderrama, porque él controlaba la velocidad del partido en la mitad. Él decidía si se jugaba rápido o si se jugaba despacio. Eso lo hace usted en la predicación. Usted puede empezar a imprimir velocidad y decirles, hermanos, si yo estoy diciendo esto, ¿por qué? La palabra de Dios lo dice. Entonces ahí comunicas velocidad y tono. Y después está el factor volumen, que uno puede hablar muy fuerte y enfatizar algunas cosas y después decir, y ahora les voy a hablar muy suavemente. Es decir, eso está ahí. Eso se lo desarrollan los niños a uno. Pero yo no sabría muy bien, porque ese es un capítulo en tu pregunta de predicación para niños. Todavía eso es un interrogante al que yo no me siento dispuesto a responder. Ese tema de culto infantil, entonces hay un niño y predica, el niño predicador por allá de Perú, pues escriben en YouTube niños predicadores, hay una tonelada. Debemos exponer a los niños a esa dimensión. ¿Es la predicación solo para adultos? No sé. Sé que a los niños hay que enseñarles las escrituras, por supuesto, estamos hablando de metodología. Y la predicación es una metodología donde no hay participación, no hay plastilina en las mesas o cosas para escribir. Es un individuo que ha estudiado las Sagradas Escrituras y se presenta en nombre de Dios y representando al pueblo de Dios para llevar al pueblo de Dios a la adoración a Cristo. Esa es una metodología de la comunicación que vemos en las Sagradas Escrituras que nos ordena Dios, pero no es la única. En los grupos de casas traemos 4 preguntas en torno a un texto bíblico, los leemos el texto todos exploramos, todos compartimos, todos aplicamos. Eso es hermoso, es otra metodología. Yo conozco más la metodología de la conferencia, de la predicación, de la oratoria. Entonces me quedo con la pregunta, yo diría, no sé cómo responder. ¿Hay predicación para niños? Muy buena pregunta, vale la pena explorarla, investigarla, pero no tengo recursos para responder a la pregunta. Ricardo.
Hay un material bueno que dimos en el seminario que se llama Pedagogía con Somoza. No sé si lo recuerdas, es un material bueno de profesor Somoza. Me parece muy interesante en esta época en pedagogía para niños. Para niños, ok. ¿Cómo se llama la materia? Somoza, pedagogía, el autor es Somoza. Somoza, sí. Ana Somoza. Ana Somoza. Ana Somoza. ¿Tú lo viste? Muy bueno ese material. Aprendiendo a estudiar la Biblia. Excelente. Muy bueno, muy bien. Cuando hablas, Diego, de P1, P2 y enlazar con el contexto de hoy, ¿por qué hablas de un tiempo? Parece que, yo apunto la palabra aquí, en el P1 y P2 mencionaste de una problemática, una respuesta, ¿cierto? Sí, digamos que el riesgo es doble. Primero es un riesgo de orden exegético, porque al meterme en la piel de Nehemías, en el capítulo 3, por ejemplo, que encuentro que es el capítulo quizás más difícil de predicar del libro de Nehemías, los otros son pan comido, porque Nehemías es un libro hermoso y didáctico, es hermoso el libro de Nehemías. Pero el capítulo 3 es un hueso de Nehemías, es complicadito. Porque tú tienes como 31 versos, creo, de listas, y uno dice, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me metí yo a hacer una serie de Nehemías? Los hermanos se van a sentir mal que me salté ese capítulo, me van a preguntar, y yo ¿qué les digo? No, pues que él está muy agradecido con toda esa gente. Entonces es un riesgo cuando yo digo, él escribe el texto por esto, porque está preocupado por esto, porque ve esta necesidad en el pueblo. Es un riesgo, porque yo digo, la necesidad que él observa, el problema que él observa es la unidad, ¿cierto? Que sí, Artajerjes le dio todo, ¿cierto? Y arrancaron el trabajo y él muy decidido. Enseguida empezaron la construcción, es solo una fase de la construcción, no era que en el capítulo 13 terminó el libro y ya construimos la muralla y ya. Vienen otras reformas que él quiere hacer reformas sociales, reformas espirituales, pero cuando yo digo la preocupación de él es unidad, me estoy arriesgando, porque de pronto llega otro exégeta del texto y dice, no, el problema no era ese, el problema era la autoridad. Mire la lista, gobernantes, sacerdotes, hay un asunto de autoridad ahí. ¿Qué tanto estaba participando la autoridad en la construcción? Entonces ahí viene un debate donde yo me arriesgo a decir, para mí el problema mayor es este, habrá otros, el problema mayor es este. Entonces hay un riesgo exegético, el riesgo de equivocarnos, digamos. Y después está el riesgo hermenéutico, porque estoy buscando una réplica en mi congregación. ¿Cómo se ve la unidad o la autoridad en mi congregación? Ellos realmente piensan que todo el trabajo lo hace el pastor, que el Espíritu Santo solo baja cuando está el pastor o la pastora o quien sea del caso, ¿no? La profeta, por decir algo, que ciertos dones van tomando preeminencia sobre otros, cosa totalmente contraria a lo que nos enseñó San Pablo, pero que eso pasa en la práctica, ¿no? Pues la hermana que es profeta y se levanta y para todo el mundo, me lo acaban de contar en una iglesia de Bogotá. Cuando la hermanita se para y dice, tengo palabra de Dios, ahí no hay pastor, ahí no hay ujieres, ahí no hay diáconos, ahí no hay ancianos, lo que esa hermana diga, se paró el culto y si ella quedó 2 horas hablando y hablando y hablando. Cuando San Pablo de una forma tan clara nos ha dicho en 1 Corintios 14 que hay un procedimiento frente a las profecías, se está desconociendo la palabra del Señor. Entonces puede ser que yo digo, en mi congregación hay uno de esos factores, ¿no? Preeminencia de dones, o adoración del pastor, o indispensabilidad. ¿Cuál es la palabra? Que el pastor es indispensable, pero ¿cuál es el adjetivo? Bueno, entonces ahí estoy tomando un riesgo, Ricardo, que sí, de 20 problemas que podría tocar en la congregación, pueda tocar este. Y eso tiene que ser bañado en la oración, pero no me puedo quedar siendo Dante Gebel, sencillamente contándole la historia súper interesante y dejando que ellos saquen las conclusiones que quieran. No, yo hago una comida para mi familia, yo decido de esa despensa cuál es el plato de hoy, ¿cierto? Cuando llego a este punto, generalmente le digo a los predicadores, tengan en cuenta que esta es la razón para las series de predicaciones. Porque al estudiar el contexto histórico, hacer toda la exégesis de un pasaje, terminas pensando, aquí hay más de una predicación. Yo podría enfrentar varios enemigos, voy a enfrentar el domingo,
pero en otro contexto voy a enfrentar otro, voy a hacer una serie de predicaciones. Yo me acuerdo que fue Ana María Bockel, Dios la bendiga, la que vino a mí llorando y frustrada como quizás nunca la llegué a ver. Porque yo era predicador en una iglesia donde ellos eran diáconos, Javier y Ana María eran diáconos de la iglesia donde yo pastoreaba, y me escuchaban cada semana como por 2 o 3 años, y una vez vino muy frustrada y me dijo: Diego, no aguanto más. ¿Qué te pasó? Pensé que alguien la trató mal en la iglesia. ¿Qué pasó? Me lo dijo en privado, no aguanto más. Tú quieres que un domingo nosotros comamos sancocho, viuda de pescado, mote de queso, asado, ajiaco, y nosotros no aguantamos tanto, Diego, es que uno solo tiene un estómago, danos una sola comida. Y claro, yo le dije a Ana María: qué pena contigo, parece que debo aprender, ¿no? Porque 2 horas de predicación y la gente cansada, recibiendo 50 sermones en uno. Sí, pues obviamente ella es una pedagoga extraordinaria, ella sabía por qué me lo decía y me lo dijo con mucho amor, solo que yo podía ver en su cara la frustración. Entonces muchas veces tengo tanto material que tengo que decir: aquí hay material para varias exposiciones, no solo para una. Entonces hoy enfrento a este enemigo, mañana enfrento a otro, ¿verdad? Y trabajo uno por uno, no tengo que darlo todo. El buen predicador no da todo ni dice todo lo que sabe. García Márquez decía: el escritor se conoce por lo que tira a la basura. Porque es que nos enamoramos de ideas, nos enamoramos de ilustraciones, nos enamoramos de estructuras, de comentarios, de cosas, y tenemos que embotellar todo eso el domingo en la mente de la gente, y la mente no aguanta para tanto. Entonces es sabio aprender a decirte a ti mismo: no, esto es materia para otro tema, para otra exposición, ¿no? Dosificar. Sin embargo, sí, dosificar sería la expresión adecuada. A ver, mi hermano aquí, mi hermano... En términos generales, yo diría también que por la naturaleza misma de la predicación bíblica, predicar es un riesgo, o asume una serie de riesgos por algunas declaraciones que el texto bíblico hace. De hecho, escuchar las predicaciones ya es un riesgo. Nosotros esta mañana fuimos desafiados por tu exposición, y eso nos confronta con una serie de riesgos y de decisiones que hay que tomar. Pablo dice que la palabra es espada del Espíritu, y lo habla en el contexto de la lucha del creyente. Es decir, quien la asume, quien la lleva, ya está asumiendo un riesgo, y es enfrentarse con este sinnúmero de enemigos. Amén. Es decir, digamos que hay una dimensión que es el riesgo hermenéutico, ¿cierto? De Señor, ten misericordia de nosotros, que no nos equivoquemos. Pero hay también el riesgo ya de la entrega, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, verdad? Y aún como yo mismo seré confrontado por esta palabra y las repercusiones, claro, y eso es ya del espíritu, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar esta fase de taller? Para saber. 25 minutos. Media hora. Entonces voy a aceptar 2 preguntas más. Perdón, Dionisio. Media hora. Acepto 2 preguntas más y después quiero regresar al modelo, porque hay unas cosas del modelo que de pronto les pueden enriquecer para darles algunos elementos nuevos a ustedes también. Adelante. Quiero preguntarle algo. Con tu experiencia en el asunto de la exposición bíblica, ¿he notado algo ligado a eso? No se escucha. Un poco más fuerte la pregunta. Digo que en mi corta experiencia con relación a la exposición bíblica he notado algo en los expositores. Es un fenómeno que con frecuencia se da, y es que por lo general los expositores se entretienen en los detalles obvios cuando están dando el sermón, en lo que está a primera vista. Entonces, en esencia, terminado el sermón, uno realmente no sabe qué quisieron decir, porque dijeron tantas cosas, tocaron tantos temas que el texto les daba. En conclusión, uno se pregunta: bueno, habló del perdón, habló del amor, habló de la fe, habló de la gracia, habló de la misericordia, en fin, ¿de qué nos quiso hablar? Nos vamos con un cúmulo de ideas para la casa sin saber realmente a qué le tiró. Entonces mi pregunta es: ¿por qué generalmente en los expositores y más frecuentemente en el pastorado se da eso? Porque no se disciplinan a hacer un proceso como este.
Porque este proceso va filtrando. Este proceso va filtrando. Aquí hay mucho contenido cuando estudias un pasaje bíblico. Recuerda que la palabra de Dios es infinita, ¿no? Y ustedes mismos lo han notado en los talleres clínicos que ustedes hacen. 2 compañeros, 3, 5 compañeros trabajan el mismo texto y resultan con diferente exposición, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es infinita. Entonces uno entra a esta mina y ve diamantes, ve oro, ve esmeraldas, ve rubíes, ve cosas tan extraordinarias. Y claro, bienaventurado el pastor que se goce en esa fase de estudio, ¿verdad? Y uno quiere que la gente valore todo eso, todas esas cosas lindas que uno encuentra en la palabra, ¿cierto? Pero está obligado a extractar, está obligado a conectarse con la intención del autor, problema, propuesta. Está obligado a mirar su congregación, porque aquí hago exégesis bíblica, aquí hago exégesis de mi congregación. Esta es mi congregación, de tantas personas en tal situación, en tal ciudad, con tales problemáticas. Señor, de lo que tú diste aquí, ¿qué es lo que quieres dar aquí y ahora? De lo que tú diste ayer y allá, ¿qué quieres dar aquí y ahora? Para eso necesito hacer exégesis de la congregación y ser muy franco en esa exégesis y guardar mi corazón de no ser revanchista, de no usar el púlpito para desquitarme de los hermanos que están hablando de mi mala predicación. Entonces están hablando de mi mala predicación y en lugar de procurar meterme en una escuelita, ser supervisado, empiezo a tirar madres desde la predicación en contra de eso. Entonces ahí el predicador hizo exégesis de la congregación, pero hizo exégesis con malas intenciones. Trató de detectar una problemática en la congregación, pero para vengarse de los hermanos, no para amar a los hermanos. En su lugar debería hacer una exposición donde valore los comentarios e invite a los hermanos a ayudarle, francamente, a ser mejor predicador, ¿verdad? Porque nosotros no estamos llamados a defendernos a nosotros, ¿cierto? Sino a liberar el poder de la palabra de Dios. Como Spurgeon decía, la Biblia es como un león, mi trabajo es sencillamente abrirle la jaula, ella se defiende a sí misma, ¿verdad? Pero si en lugar de eso empiezo yo a defenderme, que porque la gente dice que yo estoy abriendo la jaula a deshoras, que no sé abrir la jaula, que ese león está encerrado, pobrecito, sufriendo y no lo estoy alimentando, sí, le enredo la pita. Entonces aquí obviamente estoy haciendo exégesis de la congregación y nota que todo este proceso se convierte en un proceso de filtración, de ayudarnos a pensar, Una pregunta más y vuelvo al modelo, hermano. Pastor Diego, hay algo que es muy cotidiano entre nosotros y yo creo que cuando se nos invita a predicar a un auditorio que no es mi congregación, entonces yo vuelvo al tema del riesgo y usted lo pone en el punto de P1, P2, ¿cómo afrontar ese mismo riesgo que quiero hacer en mi congregación frente a un auditorio que no es mi congregación? ¿Qué posibles efectos puede causar de pronto al pastor de esa congregación esa exposición? No sé si me entiende la pregunta. Si me regalan una aromática, pues bueno, muchas gracias. Bueno, si me regalan una aromática le agradezco a alguno de los hermanos, cualquiera que me regale algo caliente para tomar. Sí, es un riesgo más acertado en esa observación. Cuando me invitan a una congregación, hay una dependencia del Espíritu, recuerden, ¿no? Hay unas cargas que pone el Espíritu en nuestro corazón, ¿verdad? Y el Señor te llamó a hablar del suicidio. Y somos francos cuando le decimos a la congregación, hermanos, francamente, yo no los conozco a ustedes, pero el Señor ha puesto una tremenda carga en mi vida para de este texto de la Escritura que trabajaba unos temas concretos, ver qué principios hay para un tema concreto que hay en medio de la juventud, especialmente, pero muchos hermanos que desean morir y han contemplado esto como posibilidad. Tomar en sus propias manos su vida y decir, no más. Y yo le puedo decir a la congregación, hermanos, me siento extraño porque no estoy suponiendo que todos piensan así o sienten así. Pero a veces en medio del pueblo de Dios la palabra es para un grupo pequeño y para exhortación y ánimo a todos los demás. Entonces hay una dirección del Espíritu que yo no puedo pasar por alto.
en cuanto a qué enemigo quiere Dios que yo ataque, qué necesidad quiere el Señor que yo supla desde la despensa de la palabra del Señor con la que me he encontrado en ese texto bíblico. Por supuesto, también hay unas generalidades. Todos los cristianos luchamos con la tentación.